En anteriores vídeos vimos cómo securizar a nivel general nuestro servicio Apache, pero todavía nos quedan por securizar dos servicios muy importantes, como son nuestra base de datos y nuestro servicio PHP, piezas fundamentales de un entorno web. Una base de datos mal securizada o directamente que no tenga ningún tipo de seguridad puede comprometer la integridad de la información que alojamos en ella, o incluso puede haber fugas de información, como ya ha pasado en varias empresas. Hoy te traigo el último capítulo de la serie de hardening de un entorno LAMP, donde veremos la securización de nuestro servicio PHP, MySQL y aplicaremos reglas en el firewall de nuestro servidor para el correcto funcionamiento de nuestro servicio web. En próximos vídeos veremos cómo aplicar reglas a nivel general en el firewall de nuestro servidor mediante IP tables, por lo que déjame un like para saber que no te lo vas a perder y si no estás suscrito ya sabes, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo como este. Bueno, pues ya estamos dentro de nuestro sistema. Lo primero que tendremos que hacer es, como siempre, escalar privilegios al usuario root para no tener que poner el comando sudo delante de todos los comandos que vamos a ir ejecutando. Lo haremos con el siguiente comando. Una vez escalados los privilegios, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a securizar nuestro servicio PHP. Para ello vamos a tener que editar los archivos de configuración de PHP llamados php.ini. Como es probable que no sepamos dónde se alojan esos ficheros, vamos a hacer una búsqueda en el raíz de nuestro sistema para poder localizarlos. Lo vamos a hacer con el siguiente comando. Ahí nos está mostrando las rutas absolutas donde se encuentran los php.ini que tenemos que ir modificando. Cada fichero vale para una orden diferente, pero los tres ficheros son utilizados por nuestro servicio Apache para mostrar contenido en PHP. Por lo tanto, como son tres ficheros los que tenemos que modificar, yo os voy a enseñar a modificar uno, específicamente os voy a enseñar a modificar el que se encuentra dentro de la ubicación del cliente PHP, y todo lo que hagamos en ese fichero tenemos que trasladarlo a los otros dos ficheros que todavía nos quedarían en las diferentes ubicaciones. Bien, pues vamos a empezar a modificar el fichero que se encuentra dentro de la ubicación de CLI con nuestro editor de texto favorito, que en mi caso es Nano. Dentro de este fichero de configuración de PHP vamos a empezar a realizar búsquedas, ya que las diferentes líneas se encuentran en diferentes zonas dentro del fichero y nos podemos volver locos para encontrar cada una de las líneas. En caso de Nano, para abrir la búsqueda tendremos que utilizar las teclas de Control más W. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a deshabilitar las conexiones remotas hacia PHP desde la URL, para que de esta manera el contenido que nos intenten ejecutar de forma remota no se pueda realizar y únicamente se puede ejecutar contenido de forma local. Para ello buscaremos la siguiente línea. Aquí lo único que tendremos que hacer es poner el parámetro de on en off. Lo siguiente que vamos a hacer es poner un límite máximo de tiempo que permitimos a los procesos de PHP. En muchos ataques dirigidos hacia el servicio PHP lo que se ejecutan son scripts que en muchas ocasiones tienen un recorrido muy largo en el tiempo. Si nosotros no tenemos puesto un tiempo máximo de ejecución de los scripts de PHP, el atacante tiene vía libre para ejecutar el script con una duración del tiempo que le dé la gana. Incluso pueden llegar a tumbarnos el socket PHP y dejarnos la web inaccesible. Para modificar los parámetros de tiempo máximo de ejecución de los scripts de PHP tendremos que buscar la siguiente línea. Aquí tenemos dos valores que podemos modificar, el Max Execution Time, que está en 30 segundos por defecto, cosa que lo vamos a dejar así ya que 30 segundos es algo razonable, y la otra línea que tenemos que modificar es el Max Input Time, que por defecto está puesto en 60 segundos, nosotros lo vamos a poner en 30 segundos también. Referente a esta parte os voy a contar un problema que os puede suceder. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un blog o tenemos una tienda online, dentro del blog o de la tienda online en ocasiones vamos a necesitar importar mediante algún módulo que nos provea el CMS alguna imagen, algún vídeo, y en ocasiones tenemos que realizar importaciones masivas. Si nosotros ponemos estos dos valores a 30 segundos, esas importaciones masivas se van a bloquear, ya que por norma general, si son archivos muy grandes, el tiempo de ejecución es muy largo. Entonces os recomiendo que estas dos líneas las dejéis como las acabamos de dejar, en 30 segundos, pero en caso de que queráis hacer una importación, o bien ponéis el valor en 0 para que sea ilimitado, o bien le subís el tiempo de ejecución a un tiempo más largo. Eso sí, recomiendo que una vez terminéis la importación volváis a poner los valores que tenemos actualmente de 30 segundos. Ahora vamos a modificar el límite máximo de memoria que puede utilizar un script de PHP. A la hora de instalar un CMS, ya sea Magento, ya sea WordPress, siempre te muestran unos parámetros óptimos de nuestro archivo PHP para que funcione correctamente. Por lo tanto, os aconsejo que sigáis esos parámetros de optimización que nos dan los propios desarrolladores de cada CMS para poder poner un límite de memoria acorde a lo que ellos nos dicen. En mi caso, por seguridad, como no tengo ningún CMS instalado en este servidor, voy a modificarlo a un parámetro bajo. Para ello buscaremos la siguiente línea.
En esta línea pondríamos 8M, referente a 8 MB. De esta manera le estamos diciendo que nunca utilice más de 8 MB un script en la memoria. La siguiente línea que vamos a modificar va a ser la línea que corresponde a la versión de nuestro PHP. Si un atacante ejecuta un spider hacia nuestro servidor, concretamente hacia nuestro servicio PHP, va a saber qué versión PHP estamos ejecutando en nuestro servidor. Y eso a la hora de realizar un ataque le sería mucho más sencillo comprobar qué vulnerabilidades contiene esa versión de PHP. Así que vamos a modificar la siguiente línea. Cambiaremos el parámetro on por off. La siguiente sección de securización de nuestro PHP va a estar relacionada con las restricciones de la entrada de los datos. Con estas restricciones lo que vamos a conseguir es que si un atacante nos empieza a lanzar datos de forma masiva, vamos a conseguir bloquearlo, ya que si no realizamos estas operaciones y lo dejamos por defecto, el atacante va a conseguir que nuestro servicio web funcione bastante lento, al tener PHP que lidiar con ese envío masivo de datos. Para restringir los datos de entrada, vamos a modificar las siguientes líneas. Cambiaremos este valor de 8 MB a 256K. Esta línea tenéis que tener en cuenta que lo que nos restringe es el tamaño máximo de subida de ficheros a nuestro servidor web. Por lo tanto, por ejemplo, si queremos subir una imagen que pesa 256 megas, esta política no nos va a dejar. Por lo tanto, tendréis que poner un valor que sea óptimo para vuestro sitio. Yo normalmente en entornos de producción suelo dejar 2 MB, pero para hacerlo más restrictivo lo voy a dejar en 256K. Ahora vamos a modificar la siguiente línea. Borraríamos el punto y coma para quitarlo de los comentarios y cambiamos el valor de 1000 a 100. Esta es otra de las líneas que vais a tener que ir modificando para que se ajuste a vuestro sitio web. Ahora lo que vamos a hacer va a ser modificar la línea que corresponde a los logs de nuestro PHP, para que de esta manera cuando haya un error o cuando haya algún tipo de bloqueo podamos comprobarlo de una manera rápida. Para habilitar los logs de PHP tendremos que ir a la siguiente línea. Comprobamos que los logs de errores están habilitados y ahora vamos a poner una ubicación donde se van a alojar esos logs. Descomentaremos la línea y pondremos una ubicación donde queremos almacenar nuestros logs. Ahora vamos a restringir las subidas de los archivos a nuestro servidor web. Para ello vamos a ir a la siguiente línea. Comprobamos que está habilitado y ahora vamos a poner un tamaño máximo a los archivos que se suben, cambiándolo en la siguiente línea y poniendo el valor que se ajusta a nuestro sitio web. En mi caso lo voy a dejar en 1 MB. Pero vosotros, vuelvo a repetir, que tendréis que configurarlo acorde al sitio web que estáis manejando. Ahora vamos a modificar la ruta donde se van a encontrar los archivos temporales que todos los CMS necesitan. Todo esto se guarda en una ubicación que es accesible por todos los usuarios del sistema. Por lo tanto, tenemos que securizarlo para que únicamente el usuario del servicio web pueda escribir en ellos. Para ello iremos a la siguiente línea. Descomentaremos esta línea y pondremos una ubicación donde queremos dejar los temporales. Lo último que vamos a hacer para securizar nuestro servicio de PHP son las funciones que vamos a deshabilitar que son vulnerables para nuestro sistema. Las funciones que podemos deshabilitar son muchísimas y las tendremos que ir ingresando separadas por comas dentro de esta línea. Yo voy a poner 2 únicamente para que vosotros veáis de qué forma hay que modificarlo, pero en la descripción os voy a dejar todas las funciones que debéis bloquear. También os digo que tendréis que revisar qué funciones tenéis que deshabilitar y cuáles no. Esto ya queda en criterio propio, ya que yo os estoy enseñando a deshabilitar las funciones generales, pero alguna de las funciones que hay que deshabilitar vosotros las necesitáis porque a lo mejor tenéis algún módulo en vuestro CMS instalado que ejecuta ese tipo de funciones. Guardamos el archivo y salimos. Para que se apliquen estos cambios tenemos que reiniciar el servicio. En mi caso, como he modificado el archivo de configuración de PHP que va ligado al servicio de Apache, tendré que reiniciar el servicio de Apache. Lo haré con el siguiente comando. El siguiente servicio que vamos a securizar de nuestro entorno LAMP es el servicio de MySQL. El servicio de MySQL es muy sencillo de securizar, ya que contiene un script que simplemente ejecutándolo nos ahorrará muchísimo trabajo que tendríamos que hacer manualmente. Con una simple línea estamos evitando tener fuga de información de nuestra base de datos o que nos realicen un ataque hacia nuestra base de datos para sacar información. Hay muchas personas que ni siquiera conocen este script, instalan el servicio de base de datos y no la securizan, y luego vienen los problemas. Vamos a securizar mediante el script de MySQL nuestra base de datos con el siguiente comando. Lo primero que nos pide es nuestra contraseña de root de la base de datos. Si no tenéis una contraseña de root, únicamente presionáis Enter, ya que será una contraseña en blanco. Ahora nos solicitará cambiar la contraseña de root de nuestra base de datos, le decimos que sí y ponemos una contraseña a nuestro usuario root.
Eliminamos los usuarios anónimos para que sea necesario crear una cuenta de usuario en la base de datos. Le decimos que sí, que borre los usuarios anónimos. Ahora en este caso, como no necesito acceder a la base de datos de forma remota, vamos a deshabilitar que no se pueda acceder con el usuario root de forma remota a nuestra base de datos. Le decimos que sí. Eliminaremos la base de datos de test que nos crea por defecto después de la instalación de MySQL. Esta base de datos es accesible por todo el mundo, por lo tanto es necesario que sea borrada. Actualizamos los privilegios de las tablas para que se guarden estas modificaciones. Y ya tendríamos securizado nuestro servicio en MySQL, habéis visto que es bastante sencillo. Y ya para terminar con esta serie de hardening en nuestro entorno LAMP, vamos a crear las reglas de firewall necesarias para nuestros puertos y servicios, para que nuestro servicio web y nuestro servicio SSH para las conexiones desde una única red puedan ser aceptadas, y el resto de puertos por defecto sean rechazados. El firewall por defecto en los sistemas GNU Linux es iptables. iptables se encuentra instalado en la mayoría de distribuciones de Linux, y para comprobar las reglas que tenemos actualmente aplicadas en nuestro servidor tendremos que ejecutar el siguiente comando. Podemos ver que las reglas de entrada y de salida, la política por defecto es aceptar todo. Esto es bastante inseguro. Por lo tanto, vamos a empezar a aplicar las diferentes reglas para, como he dicho, únicamente habilitemos el puerto 80, el 443 y el 22, referente a HTTP, HTTPS y SSH. Como más adelante las reglas de input y de forward las vamos a rechazar y únicamente vamos a dejar las reglas de salida o de output en aceptado, tenemos que definir que todo el tráfico de entrada hacia nuestra interfaz de loopback sea aceptado. Para ello crearemos la siguiente regla. Ahora vamos a definir las reglas necesarias para el puerto 80 y el 443 que corresponden a HTTP y HTTPS. Lo haremos de la siguiente manera. Con esta regla le estamos diciendo que todo el tráfico de entrada bajo el protocolo TCP por el puerto 80 sea aceptado. Haremos lo mismo pero para el puerto 443. Evidentemente, si vuestros puertos de HTTP y HTTPS son diferentes a los puertos por defecto, tendréis que cambiar el número de puerto. Ahora vamos a definir la regla de entrada para el puerto 22, que es nuestro servicio SSH, pero lo que vamos a hacer va a ser definirlo para que únicamente podamos acceder desde nuestra subred, para que de esta manera únicamente la subred que nosotros queramos, normalmente es la subred del departamento técnico, pueda acceder por SSH a este servidor. Vamos a definirlo de la siguiente manera. De esta manera estamos definiendo que todas las reglas de entrada que vayan por el protocolo TCP para todas las direcciones IP de la subred que aparece en pantalla y quieran acceder al puerto 22 sean aceptadas. Si no queréis definir una subred, únicamente borraríamos la parte de "-s" y de esta manera estaremos dejando pasar todas las direcciones IP que vayan al puerto 22. De forma adicional, si queréis, podemos habilitar el protocolo ICMP. El protocolo ICMP trabaja a nivel de red del modelo OSI y este protocolo se utiliza en muchas funciones. Una de ellas es el comando ping para comprobar la conectividad. Si queremos aceptar este protocolo para, por ejemplo, comprobar la conectividad hacia este servidor desde otra máquina, simplemente tendríamos que definir la siguiente regla. Y ahora, para terminar de aplicar reglas, lo que vamos a hacer es que todo el tráfico de entrada que no corresponda con las reglas que hemos definido anteriormente sea rechazado, tanto de entrada como de forward, y únicamente aceptaremos las reglas de salida. Lo definiremos de la siguiente manera. Si comprobamos las reglas que tenemos aplicadas en nuestro firewall, podemos ver que todas las reglas de entrada por defecto van a ser rechazadas, salvo las reglas que hemos definido anteriormente. Por defecto todas las reglas de forward también están rechazadas y todas las reglas de salida van a ser aceptadas. Y ahora nos quedaría permitir el tráfico de retorno de nuestras peticiones de salida, porque si no hacemos esto, por ejemplo, no podremos actualizar nuestro sistema. Para definir esta política tendremos que ejecutar lo siguiente. Por último, tenemos que definir que estas reglas sean persistentes, porque si no, al reiniciar el servidor, todas las reglas que acabamos de aplicar se nos van a borrar, y tendríamos que estar escribiéndolas todo el tiempo cada vez que nuestro sistema se reinicie. Para evitar esto, vamos a instalar el siguiente paquete. Lo primero que nos va a pedir es si queremos guardar dentro de un fichero de IPv4. Si le decimos que sí, todas las reglas las va a guardar en ese fichero. Si le decimos que no, nos va a crear un fichero vacío. Yo le voy a decir que no para ahora enseñaros el comando para guardar las reglas de forma persistente. Lo mismo nos pediría para las reglas de IPv6. En mi caso le vuelvo a decir que no para enseñaros el comando para guardar las reglas persistentes de iptables.
Y ahora vamos a guardar las reglas que hemos definido para hacerlas persistentes con el siguiente comando. Y si tuviéramos reglas para IPv6 tendríamos que ejecutar el siguiente comando. Después de realizar estos pasos tendríamos nuestro entorno LAMP securizado. Cuando una serie se acaba, empieza otra, por lo que próximamente traeré una serie de scripting en Linux. Ahora te dejo por aquí otro vídeo relacionado con la ciberseguridad, pero antes de irte, recuerda dejar un like si te ha gustado, sígueme en las redes sociales que te las dejo por aquí abajo, suscríbete y activa las notificaciones porque nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!